Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero antes que nada agradecer mucho a la licenciada Miriam, a la Procuraduría de Derechos Humanos, por ofrecernos este espacio de intercambio de pensar, de experiencias esta tarde. También un agradecimiento muy profundo al licenciado Canek Zapil, a todos los compañeros de la Asociación de Abogados Mayas, con quienes pues tengo la dicha de trabajar en estos años. Lo que les quiero presentar esta tarde son los resultados de una investigación colaborativa que hemos hecho a lo largo de 2017 y 2018 con la Asociación de Notarios y Abogados Mayas. Se ve muy lindo el libro y todavía no está el libro porque está en la imprenta. Teníamos la esperanza de tenerlo aquí con ustedes hoy en la tarde, pero va a ser una semana y pico más, pero va a estar en la página de la asociación una vez que esté terminado. Entonces espero que lo puedan consultar ahí, que puedan conseguir copias. Yo también espero conseguir copias. Y bueno, lo que les voy a presentar hoy en la tarde es el resultado de esa investigación que viene de pues la relación de colaboración que tengo hace varios años con los compañeros en la asociación, cuyo trabajo realmente me parece fundamental. Y por otro lado, yo trabajo en CIESAS, es un centro de investigación y estudios superiores en México, en antropología social, y tenemos una línea de investigación y docencia que trabajamos mucho el tema de violencias interseccionales y en particular temas de justicia para mujeres indígenas, aparte de la enseñanza al nivel de posgrado y de la investigación. También tenemos una línea de trabajar en peritajes antropológicos, tanto para casos en México como pues algunos aquí que me ha tocado colaborar, y también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es un área de especialización antropológica, de antropología aplicada, que estamos tratando de fortalecer. Hemos insistido mucho en la necesidad de analizar la violencia contra las mujeres indígenas y por lo tanto la defensa de sus derechos desde ópticas que ven la violencia como algo interpersonal, pero también como algo estructural, ¿verdad? Y es como juntar esas perspectivas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la violencia estructural racializada implica que las mujeres indígenas están permanentemente expuestas a constantes violaciones de sus derechos humanos, ya sean derechos individuales, como mujeres, como ciudadanas, o sus derechos colectivos como parte de pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, este proyecto con la Asociación de Notarios y Abogados Mayas es para tratar de aportar herramientas de análisis para las autoridades, tanto para las autoridades ancestrales como para los operadores de justicia, en lo cual pues ustedes todos forman parte, de cómo evaluar los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y mujeres indígenas, cómo hacerlo tomando en cuenta esas intersecciones, ¿no? Porque hablamos mucho de la violencia de género y hablamos de la violación de derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero cómo juntar esto en la evaluación, por ejemplo, de una serie de hechos, en una estrategia de litigio o una estrategia de defensa. Yo creo que bueno, es un tema fundamental y todavía estamos como experimentando
con eso, estamos en los inicios, por lo menos en México, y creo que en Guatemala incluso se ha hecho más avance en eso que en otros lados. Pues tanto en la justicia ordinaria como en la justicia comunitaria indígena, las mujeres sufren de discriminaciones, exclusiones y muchas decisiones por parte de autoridades que son desventajosas y son sesgadas para ellas, ¿no? Y esos son los que sabemos, los que documentamos, los que llegan a nuestras manos, a nuestro conocimiento, pero hay una gran, yo diría, mayoría de agravios que pues ni siquiera llega a instancia alguna, ¿no? Queda claro que ambos sistemas discriminan contra las mujeres, ¿no? Pero las formas de discriminación en ambos sistemas son muy diferentes, ¿no? Y también las rutas para enfrentar la falta de acceso a la justicia que sufren las mujeres indígenas va a ser distinto, dependiendo del sistema a lo cual recurren, ¿verdad? La ordinaria o la ancestral indígena, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir con ustedes ahora en esta tarde es tratar de posicionar el tema de violencia contra mujeres indígenas y de acceso a la justicia desde una perspectiva que podríamos llamar integral o interseccional, y también cuestionar un poco qué entendemos por violencia y violencia contra la mujer y cómo enfrentarlo. ¿Qué hicimos en el proyecto y qué está pues en el libro? Planteamos la problemática general y luego revisamos los estándares, la normatividad internacional y nacional, abordando el entrecruce entre violaciones de derechos individuales y colectivos. Todavía no, perdón. Es que si no, uno como profesora sabe que si pones una diapositiva y no estás hablando de la diapositiva, ya no te escucha, ¿verdad? Todo el mundo lee. Pero bueno, lo que hicimos en el análisis fue tomar 4 casos paradigmáticos para analizar a profundidad. Todos de Guatemala, 2 casos que fueron procesados por la justicia ordinaria, que son, bueno, el caso muy conocido de Sepur Zarco, que ha arrojado una jurisprudencia muy importante, no solo la jurisprudencia, sino estrategias de litigio, de acompañamiento. También el caso de Samococh, que pues va a ir a audiencia ahora en mayo contra los policías que fueron los responsables de la muerte de los 3 pobladores, es decir, es un caso que todavía está abierto. Estos son los 2 casos procesados por la justicia ordinaria y pues 2 que fueron procesados en la justicia indígena. El caso de Dominga Vázquez de Sololá y el caso de Comitancio. Voy a hablar un poco más de estos casos, aunque Comitancio sí es un caso de coordinación, pero sí fue procesado por el derecho indígena. Ahora sí, por favor. Entonces, ¿qué entendemos por violencia contra la mujer y cómo está la situación en el país? Pues más o menos en el país se registra un promedio de 700 asesinatos de mujeres, muertes violentos por año, es decir, casi 2 mujeres asesinadas por día, y pues de todo tipo de casos, ¿no? Van desde defensoras de derechos humanos, que son asesinados por su labor política, hasta casos de mujeres que son asesinados por sus parejas, que apenas parece como una nota en el periódico todos los días, ¿no? Y del total de los homicidios registrados entre 2006 y 2016, 1 en cada 10 homicidios es de una mujer, ¿no? La violencia sexual afecta en su mayoría a mujeres del grupo entre 12 y 17 años. Ellas
componen el 50% de los afectados de estos delitos registrados en las denuncias, aunque la cifra real va a ser mucho, mucho mayor. Luego se encuentra el grupo de jóvenes de 18 a 25 años, que es el 25% de los afectados, es decir, que la violencia sexual afecta principalmente a niñas, a mujeres jóvenes, que son casi 75% de los casos denunciados, aunque también hay que decir que la violencia sexual afecta a varones y niños también. Y pues de acuerdo a información de la DEMI, que fue presentada a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de 2014, sobre violencia hacia las mujeres indígenas, pues se calcula que 1/3 de mujeres indígenas sufren de violencia intrafamiliar y que las mujeres jóvenes presentan las tasas de violencia aún más elevados. Bien. Todavía no, por favor. ¿Podemos quedar con el anterior? Sí, gracias. Bueno. ¿Cómo entendemos entonces acceso a la justicia para mujeres indígenas desde estas perspectivas integrales o interseccionales, ¿no? ¿Qué son? Cuando hacen una denuncia o buscan justicia, las mujeres tienen que navegar en sistemas jurídicos que son patriarcales o patriarcales coloniales, ¿no? El sistema estatal, que muchas veces las trata con una violencia colonial racista en el trato, como también en los sistemas de justicia comunitaria, que si bien son más accesibles por cuestiones de idioma, cercanía cultural, distancia, pues el costo, también operan muchas veces de formas que refuerzan la autoridad masculina o patriarcal de los hombres, ¿no? Y es muy importante entender, ahora sí, por favor, cómo las violencias en las esferas privadas y públicas se constituyen mutuamente, ¿no? Así como las violaciones de derechos individuales y colectivos. Esto lo tomé de un borrador de un informe de Ohlahut Sikin del año 2017. Ignoro si ya terminó, me imagino que ya hay una versión final, pero eran de los datos de las entrevistas, ¿no? De cómo las mujeres identificaban violencia en ámbitos privados, en ámbitos públicos, ¿no? Pues verán que muchas de las cosas aparecen en ambos lados, ¿no? La violencia sexual, por ejemplo, en ambos lados, ¿no? El control de las mujeres, ¿no? El bloqueo de sus posibilidades de participar, de participación, eso sí, también está en ambos, ¿no? Por el lado izquierdo del ámbito privado, pues el control del patrimonio, apropiación de salario, luego violencia física, violencia sexual, limitación de participación y pues negar a las mujeres el derecho a trabajar. Pero también pues en el ámbito público, aparte de violencia sexual, el menosprecio de la capacidad de mujeres para ejercer su liderazgo. Yo creo que cada mujer aquí que trabaja en algún momento de la vida profesional ha enfrentado eso. También a ejercer cargos comunitarios, el chantaje en los trabajos a cambio de favores sexuales. También muy común en las escuelas, era una cosa súper denunciada. Aunque haya autoridades comunitarias, a veces pues no hay participación de las mujeres, eso está cambiando, pero varía de lugar en lugar. Y pues cosas que tienen que ver con el no reconocer la paternidad,
y pues hablaba mucho de cómo dilatan y dilatan y dilatan los casos para que pues finalmente las mujeres dejan de denunciar, ¿no? y amenazas físicas. Es decir, son largas listas, ¿no?, de agravios, pero ustedes pueden ver cómo no es tan fácil realmente separar lo que ocurre en el ámbito público de lo que ocurre en el ámbito privado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué son las perspectivas interseccionales? ¿Cuántos sí aquí han escuchado de esas perspectivas interseccionales? ¿Nada más? ¿Manos? ¿O es nuevo completamente? Algunas, ok. Bueno, la interseccionalidad, que realmente es un campo más que una teoría en sí, tienen sus orígenes en las críticas planteadas a los feminismos, podríamos llamar feminismos dominantes o feminismos hegemónicos en los Estados Unidos, y fueron críticas planteadas por mujeres feministas afroamericanas en los Estados Unidos, ¿no? Y para decir, pues sí somos feministas, pero hay algo en ese feminismo que no identifica realmente nuestra condición, los tipos de discriminación que a nosotros nos afectan. Y pues esa línea de estudios interseccionales, que por cierto fueron abogadas afroamericanas que desarrollaron esa crítica inicialmente, pues han sido retomadas y han sido redefinidas por distintos feminismos que podríamos llamar feminismos decoloniales, en particular por distintas mujeres indígenas en América Latina. Y aquí en Guatemala ha habido contribuciones teóricas muy importantes de colegas como Aura Cumes o como Emma Chirish, que han desarrollado contribuciones al debate con conceptos como el continuum de violencia, ¿no? O Emma creo que lo llama la trenza de opresiones, ¿no? Y eso va enriqueciendo estas perspectivas que nos vienen desde los Estados Unidos. La idea central es que no se puede aislar una sola causa o una sola expresión de violencia o priorizar una forma de opresión por encima de otros, ¿no? Sino que el tema es entender cómo funciona la intersección entre ellas, ¿no? Cómo se constituyen mutuamente y cuáles son los efectos, ¿no? Es decir, yo en Guatemala puedo sufrir discriminación por ser mujer, ¿no? Pocas veces voy a experimentar discriminación racial porque soy blanca, y en la escala de dominante aquí, pues las blancas no sufrimos de discriminación racial, otros sectores sí, ¿no? Tampoco voy a sentir tanta discriminación de clase, a no ser tal vez que me vaya a un almuerzo con los de el CACIF y quién sabe. Pero es decir, yo sí puedo sentir discriminación, pero la manera en que yo experimento la discriminación de género como mujer va a ser muy diferente a la manera que lo experimenta una compañera maya, ¿no? Y va a ser distinta la manera de discriminación de una compañera maya que es licenciada en Derecho aquí en la capital a una compañera que es, qué sé yo, una COCODE o una autoridad comunitaria. Entonces, como digo, ¿no? Esta perspectiva de la interseccionalidad o una perspectiva integral frente a la discriminación pone el lente analítico en cómo las personas viven este entrecruce de múltiples opresiones y violencias, y subraya mucho cómo las dinámicas actuales
son el resultado de historias muy largas, ¿no? Historias coloniales y patriarcales, ¿no? Y en los últimos años, pues, estas perspectivas han ido ganando terreno en el campo de los derechos humanos, particularmente en lo referente a los derechos de las mujeres indígenas, ¿no? Y tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en el sistema interamericano de derechos humanos han subrayado la necesidad de un cambio de paradigma para pensar los derechos de las mujeres, ¿no? Abogan por la formulación de un enfoque multidimensional para proteger los derechos humanos de las mujeres indígenas. Tal vez podemos tener la próxima diapositiva. Pues esto lo tomo del informe de la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Vicky Taulicorpus, de 2015, ¿no? Y ella pues dice, como ustedes verán, las mujeres indígenas se enfrentan a una gran diversidad de violaciones de sus derechos humanos que son multifacéticas y complejas y que se refuerzan mutuamente. Es esa idea de la interseccionalidad, que las violaciones se refuerzan, no se suman, sino que es un entretejido muy complejo. Y pues dice que precisamente para proteger los derechos humanos de las mujeres indígenas es necesario, bueno, y mujeres afrodescendientes también, es necesario un cambio de paradigma para formular un enfoque multidimensional. Está empezando esta mirada interseccional a aparecer en los documentos, particularmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene algunas publicaciones súper buenas sobre eso, que están colgados en su página. Pero pues eso poco a poco nos va dando pautas para la normatividad emergente. Todavía no nos da muchas pistas de cuál es el piso jurisdiccional, cómo litigar los casos, por ejemplo, pero pues ahí vamos avanzando, ¿no? Y pues es muy importante decir que desde Guatemala en particular y pues también otros países de la región, organizaciones de mujeres indígenas han trabajado para que el comité de la CEDAW, de la Convención en contra de la discriminación contra las mujeres, emita una recomendación general que inste a los estados partes al convenio a que asuman su obligación de implementar mecanismos y medidas que reconozcan estos derechos específicos de las mujeres indígenas y originarias y para darle una protección específica, ¿no? Para que logren una igualdad en respecto de sus derechos. Es decir, proteger sus derechos como mujeres solamente no es suficiente para proteger los derechos de estas mujeres, de estos grupos de mujeres. Y pues las contribuciones de los pueblos indígenas ha sido a teorizar estas formas de violencia y teorizar la justicia, ha enriquecido mucho. Destaca mucho la importancia de entender cómo los agravios son experimentados, ¿no? Y cómo se concibe la justicia y cómo se concibe el resarcimiento o la reparación, ¿no? Y pues ahí es importante, creo, enfatizar en el pluralismo jurídico. De tanto hemos hablado y trabajado sobre temas de pluralismo jurídico en los últimos 30 años en el país, pero la justicia indígena ofrece otras maneras de pensar en qué es justicia, qué es violencia, cómo lo debemos de entender. En todo el mundo los pueblos han cuestionado esa idea tan central en el derecho liberal del sujeto individuo por encima de todo, y pues que, como digo, es el centro del derecho liberal hegemónico, y por lo tanto la idea del sujeto individual es el centro de nuestro sistema de justicia.
Pero en el derecho indígena se subrayan otros conceptos de la persona en donde lo colectivo juega un papel mucho más fuerte y a veces primordial. Entonces hay que entender, ¿no?, esos conceptos de sujeto de derechos que están en juego en el derecho indígena, ya sea la familia, ¿no?, como sujeto de derechos, la comunidad como sujeto de derechos, los muertos como parte de la comunidad de derechos también, de sujetos, o la madre tierra, ¿no?, que también pues poco a poco en el derecho latinoamericano se está volviendo sujeto de derechos en el derecho formal, oficial. Los derechos de los ríos, por ejemplo, hay casos en Colombia, sentencias muy novedosas, cómo vamos hacia una noción más compleja del sujeto de derechos a defender, es parte de pensar cómo defender los derechos de las mujeres, ¿verdad? Porque no podemos reducir la mujer solamente al sujeto individual de derechos, ¿no? Entonces, responder a las violaciones de sus derechos humanos implica hacer algo que los politólogos y antropólogos nos encanta, que es hacer lecturas situadas, lecturas contextuales, que entiendo que es un poco más complicada para mis colegas abogados. Creo que la mayoría de aquí son abogados, porque nosotros los antropólogos decimos siempre, bueno, es que depende, depende del contexto, y los abogados me dicen, bueno, pero dime sí o no, y cómo puedo litigar esto, ¿no? Pero hay que hacer las lecturas contextuales y situadas que tomen en cuenta estas distintas opresiones que afectan a los sujetos, tanto en sus contextos familiares, comunitarios, de trabajo, y también en determinado momento y coyuntura histórica, ¿no?, de formación de los estados-naciones, ¿no? También, la próxima, por favor, es fundamental que en cualquier respuesta escuchemos cómo las mismas mujeres priorizan sus entendimientos de agravios y de justicia, ¿no? Cómo entienden ellas la justicia, ¿no?, y la violencia, ¿no? ¿Qué ven como necesario para que deje de sufrir violencia y para que se haga justicia, ¿no? Esto sí implica un ejercicio muy cuidadoso de escucha por parte de los sistemas de justicia, que no es nada fácil, ni siquiera es fácil para pues, los antropólogos que nos dedicamos a ese tipo de trabajo. Pero cuando alguien le dice a uno, es que hemos sufrido mucho porque somos pobres, ¿no?, ni son 10 palabras, pero en esas 10 palabras está diciendo muchísimo, ¿no?, que hay que desempacar, hay que entender, ¿no? Y muchas veces vamos con nuestros lentes, ¿no? Violencia contra la mujer, ¿no?, cómo está definido en el derecho occidental, y perdemos esa parte de la escucha, ¿no? Y pues aquí no les tengo que decir que las mujeres indígenas en Guatemala, al igual que en otros lados, no son solo víctimas, sino que son sujetos de derechos, están activamente participando en la búsqueda de justicia, y en los últimos años han asumido un papel cada vez más importante en los procesos judicializados como querellantes, ¿no? Y por lo mismo es sumamente importante aproximarse a sus percepciones, sus demandas. Es difícil, ¿no? Necesitamos herramientas específicas para eso, que no siempre son fáciles, ¿no?, ni de elaborar ni de adquirir, y mucho menos con la presión del trabajo que sé que todos ustedes tienen, porque son tantos casos, ¿no? Son tantos casos que tienen que procesar. Entonces, una perspectiva integral sobre acceso de justicia
para mujeres indígenas se construye sobre estos aportes de las teorías interseccionales, pero pone mucho énfasis en la propia experiencia de mujeres y de hombres, ¿no? De cómo viven los agravios, que cómo viven la falta de justicia, de cómo entienden justicia, ¿no? Anecdóticamente, yo me acuerdo cuando llegué la primera vez en Alta Verapaz, fue todavía tiempos del conflicto armado, estaba trabajando en comunidades de desplazados lejos, era caminando desde Cobán como 10 horas algunos, ¿no? Entonces, para